Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Aquí estamos en la radio haciéndote compañía una noche más para traerte palabra de Dios en este tiempo. Gracias, Claudia. En este tiempo estamos queriendo compartir, terminar el libro de Job, ¿no? Algo tremendo de parte de Dios, que en este tiempo hemos ido caminando, siendo procesados, ¿no? Y cada vez que uno atraviesa por un lugar, siempre hay algo que queda en nosotros. Y en esta oportunidad estuvimos con el libro de Job. Así que en esta noche vamos a darle finalizado, hace una semana que estamos. Vamos a terminar el libro de Job. Pero antes vamos a iniciar este tiempo nuevo, ¿no? Con el inicio del programa. Entre esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartirlo todos los días nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlitos. Gracias por ese bello separador que nos has hecho. Estamos aquí, ¿no? Como les contaba, a punto de terminar una historia tremenda, muy apasionante, muy instructiva. La verdad que hemos podido ver las distintas etapas las cuales tuvo que atravesar Job para reconocer, ¿no? Y la verdad que se habla 41 capítulos de todo lo que él tuvo que atravesar, y el cierre, el broche es chiquitito, es un capítulo, ¿no? Es porque yo creo que en Dios fue más importante el proceso que el tiempo de restitución. ¿Cómo es eso, no? Vemos que durante 41 capítulos vimos todo lo que Job tuvo que atravesar para llegar a la comprensión de cómo se estaba manejando él. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú y no uno, Señor, el que traiga este mensaje, Señor, y que tú estés en el asunto. Cuando tú estás en el asunto, las cosas cambian, porque tú te haces presente, y pido, Padre amado, que tú tomes control de mis labios y que todo lo que salga sea para edificación, para conocimiento, para instrucción, revelación de parte tuya, y también para sanidad y comprensión a algunos que quizás han tenido que atravesar distintas circunstancias, pero tú tenías preparado planes para este tiempo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú tomes control de cada palabra. Amén. Gloria a Dios. Claudia, ahí está atenta, ella estaba gozosa. La verdad, es tanto, fue tan fuerte esto que vimos, que estaba leyendo hoy temprano, porque la verdad que yo creo que la vida de Job necesitaba tener un cierre bien, a la manera del sufrimiento, del padecimiento que Job tuvo que atravesar, pero no para aprender sobre el padecimiento, sino de la enseñanza que Job quería dejar para mi vida, para tu vida y para la vida de muchos en este tiempo, ¿no? Es un libro impresionante. Yo los animo a que, si estás atravesando dificultades, que leas
y vas a ver la grandeza y la misericordia de Dios para con su vida, ¿no? Él no fue simplemente uno más, sino fue el personaje que Dios estableció aquí en las Sagradas Escrituras para mostrar que siendo, como decía, ¿no? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, también tuvo que ser procesado, porque eso era en línea general lo que Job era. Pero también en su interior había pequeñas cosillas, ¿no? No había cosas grandes, pero cuando Dios quiere procesar a alguien, lo hace a la manera Ner y de una manera tremenda, ¿no? Así que Job es el ejemplo que podríamos decir nos deja aquí en las Sagradas Escrituras para entender que lo que estamos atravesando, aún en mayor manera, Job, un humano, como vos, como yo, ¿no? También lo tuvo que experimentar. Lo experimentó en lo emocional, lo experimentó en lo económico y también lo tuvo que experimentar en lo físico, ¿no? En lo emocional, la separación, porque al quedar él enfermo, lleno de lepra, todos lo hicieron de lado, ¿no? Y todos hicieron burla de él. A ver si por ahí alguien se siente identificado. En los momentos malos, toda la gente dice, y algo habrá hecho, ¿qué habrá hecho? ¿No? Y no alcanzan a entender que muchas situaciones en la vida del cristiano no son para amonestación, sino son para edificación, para subir a otro nivel, ¿no? Hay momentos que para que uno pueda ser posicionado a la manera de Dios, tiene que ser procesado, ¿no? Entonces, Dios al que más le da, más le demanda. Y cuando más demanda, más te oprime, ¿no? De eso se trata la vida del cristiano, ¿no? Hay gente que quiere recibir todo de arriba y lo único que cae de arriba es la lluvia, pero todo lo que está bajo el cielo hay que trabajarlo, sea para bendición, sea para edificación, sea para provecho propio, todo tiene que implica un sacrificio, un trabajo, ¿no? Entender. También dar, instruir en la palabra de Dios lleva un tiempo, lleva una preparación. Aquí en la radio, como estamos 16 horas, 18, lleva un tiempo, ¿no? Hay que cargar la música, preparar, que estén los equipos. El tema de los programas también lleva un tiempo. O sea que en este tiempo, para la gloria de Dios, agradecemos la oportunidad que nos da de estar aquí y que hemos dispuesto nuestro corazón estar al servicio de Dios, ¿no? Entonces, por el hecho de disponernos a estar como una figura visible, el enemigo también te cascotea el rancho, ¿no? Te cascotea, te prueba, ¿no? Siempre hay cositas que van saltando, ¿no? Porque siempre les comento a la gente, tengamos cuidado de declarar nuestros planes, porque mientras no lo declaramos, Satanás no nos puede arrebatar nada, porque él no es padre de nada, solamente padre de la mentira. Él es un engañador, es un gran estafador, un gran simulador, alguien que quiere ganarse galones a cuesta de nuestros errores. ¿Me van siguiendo? El que tenga oídos oiga, porque hoy se viene un programa muy finito, es muy finito lo que queremos dejarte en esta noche, ¿no? Vemos que Job tuvo que ser procesado también por su esposa lo desestimó, le dijo, aún guardas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete.
¿no? Dice que cuando... Y se fue. Y dice que cuando venían sus amigos, porque se enteraron, dice que cuando vieron que venía, le desconocieron. No le pudieron conocer porque venía blanco como la nieve, la sarna que tenía, ¿no? Y dice que cuando lo vieron rompieron sus ropas y como es, y pusieron silicio sobre ellos. Pero ¿qué hicieron? Se quedaron con él y se quedaron callados durante 7 días y 7 noches hasta que el espíritu de Job entrara en razón, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, aún con todo el despropósito que Job tuvo que atravesar, él adoró a Dios. En un momento él dijo, desnudo vinimos al mundo, desnudo nos iremos, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendecido. ¡Wow! Dice que se postró y adoró, y él adoró de esa manera, ¿no? También después le tocó la enfermedad, entonces ahí ya se empezó a complicar la situación, ¿no? Un tal Elifaz, un amigo mayor, dice que en un momento le soltó una palabra y le dijo, recuerda cuando tú sostenías a los caídos, tus palabras hacían de edificación al que estaba pasando por un momento difícil, y ahora que te ha tocado a ti, te abates. Un gran amigo, ¿no? También dice que Job en un momento maldijo el día que había nacido. No podía todavía pronunciar palabras en contra de Dios, porque él era íntegro, pero había cosas, ¿no?, que tenían un doble sentido, un doble mensaje, ¿no? Él maldijo el día que había nacido y sus amigos le hacían ver su razón, ¿no? Porque él, todo lo que estaba atravesando, quería que fuera pasado por el razonamiento, ¿no? Por la parte natural. Y en estos tiempos, todos, como hijos de Dios, también queremos que todas las cosas que nos pasen, poder entenderlas. Pero para eso tendríamos que ser igual a Dios, ¿no? Para poder comprender. Y hay cosas las cuales sobrepasan nuestro entendimiento, no podemos entenderla, ni siquiera comprenderla, pero queremos analizarla. O sea, sin saber de lo que se trata, nos queremos poner en analíticos, ¿no? En profundizar en las cosas secretas, ¿no? De la palabra de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Pero vemos que a medida que fueron pasando el tiempo, no fueron tanto, fueron unos meses lo que tuvo que atravesar. Dice que no había una palabra que pudiera llegar a hacerle entender las razones, ¿no? Porque él quería el razonamiento, quería razonar por qué él estaba siendo atormentado, su persona, su manera de hablar, ¿no? Y dice que los dos ancianos anteriores, sus amigos, le habían dado palabra, ¿no? Pero él todavía no había entendido. Y aparece un joven, un tal Eliú, ¿no? Que esperó su lugar, ¿no? Porque, claro, muchas veces una característica de los mayores, de los ancianos, es decir, vos qué sabés, cállate, vos espera, vos. Entonces dice que al punto de lo que Dios había puesto en el libro, que él esperó que ellos dijeran a su entender cómo poder solucionar lo que estaba atravesando Job, ¿no? No era algo el cual se pudiera
entender ni analizar. Era algo que se tenía que sobrepasar, ¿no? Él no había llegado hasta ahí para volverse atrás, ¿no? Sin lugar a dudas, Dios quería que él superara esa prueba y atravesara la situación que estaba pasando, ¿no? Y esto muchas veces en la vida natural nos ha pasado, ¿no? Y nos hemos dicho, ¿por qué? Si yo hago esto, aquello, y hago esto para el Señor. Y con nuestra mente natural, nuestra mente humana, queremos entender lo que es espiritual. Lo que es natural es natural y lo que es de Dios es de Dios. Entonces, en lo natural podemos querer analizar montones de aspectos de nuestra vida, pero en lo sobrenatural, solamente los que están en lo espiritual pueden entender el verdadero idioma de Dios, ¿no? De eso se trata. Y dice que Eliú esperó, y dice que, miren, vamos a leer un poquito de cada uno, ¿no? En el versículo 32, dice que Eliú le dice, 32:11, dice, he aquí, yo he esperado vuestras razones y he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras. Querían encontrar palabras, y no, hay momentos en que no se entienden las palabras. Es difícil, ¿no? En los momentos de dificultad, querer encontrar palabra cuando no la hay, ¿no? Está y hay que sobrepasarlo, ¿no? Todo esto que había llegado a él era por algo, ¿no? Sigue diciendo, también yo he declarado mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. O sea que Eliú no hablaba porque quería. Era el Espíritu Santo que había llenado su boca y quería hablar a través de él, ¿no? Vemos que en el 33 dice, y el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿no? De cierto dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio, sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Así le dice Eliú. Escúchame, Job, yo te escuché. Vos declaraste, de cierto tú dijiste, Job dijo, ¿no? He oído, tú dijiste a mis oídos, yo oí la voz de tus palabras que me decía, yo soy limpio, sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Qué tremendo, ¿no? Hay momentos en nuestra vida que nos consideramos no ser merecedores de semejante situación. Hola, primo Luis Díaz de el barrio del Tropezón se nos ha conectado. ¿Cómo andas, abuelo? Y dice el 10, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por enemigo. Él se sentía enemigo de Dios y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Acá Eliú le dice, escúchame, he aquí en esto no has hablado justamente. Porque él en el 10 dice, he aquí que él buscó reproches contra mí. Era tanto el dolor, era tanto la confusión que estaba atravesando Job, que había perdido la elocuencia, ¿no? No tenía claridad en su pensamiento y lo que decía era como palabra de necio, ¿no? Pero dice que Eliú le dice en el 12, 33, 12, le dice, he aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Miren qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué contiendes contra él? Es una pregunta que le hace.
porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Cómo que Dios va a dar explicación de sus razones? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño y en visión nocturna. Y cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres. Yo creo que cuando está despierto le quiere hablar, cállate. Le dice, no te quiero escuchar. No te quiero escuchar, ¿no? Porque es tanto lo que uno está atravesando y no permitimos, ¿no? Entonces, cuando queremos descansar, Dios habla a nuestro espíritu, ¿no? Miren lo que dice el 34. Y oí sabio, Eliú le sigue, justifica a Dios. Oí sabios mis palabras. Recuerden que Eliú seguía siendo un hombre lleno del Espíritu de Dios. Vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que come. Escojamos para nosotros el juicio y conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Escuchemos. Porque Job ha dicho, yo soy justo y mi Dios me ha quitado mi derecho. Miren, sin querer, desde el lado del dolor, las palabras que Job había dicho, ¿no? Era tremendo el hecho de pensar de que podía haber declarado de esa manera, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Porque él lo había escuchado. Entonces declaró lo que había oído que Job decía, ¿no? El hombre que se consideraba justo, como dice aquí. Y dice el 31, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado yo castigo, no ofenderé jamás, enséñame tú lo que no veo, y si hice mal, no lo haré más. Aquí Eliú le dice a Job, de seguro conviene que se diga a Dios. Él le dice, mira Job, te conviene que digas de esta manera, no de la manera que vos hablas, porque esa va en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Y le dice, ¿he llevado yo castigo? ¿No ofenderé jamás? Enséñame tú lo que no veo, y si hice mal, no lo haré más. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Él era adorador, él era íntegro, pero cuando fue tocado todo el proceso, empezó a aparecer algo que no se había visto, ¿no? La queja, la inseguridad, el que con sus palabras se ponía en un lugar como contendiendo contra Dios, ¿no? Porque él decía, yo soy justo, soy bueno, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿No? Y esto nos ha sucedido más de una vez, a cada uno, ¿no? Que decimos, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Si yo no hice esto, ¿no? Entonces es una manera de contender contra Dios, porque Dios sabe por qué lo permite, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice, el hombre sabio que me oiga, le dice Eliú, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Todo lo bueno que tenía, pero también aparecían cositas erradas. Como todos tenemos momentos buenos, momentos mejores y también momentos que hablamos cosas que tendrían que grabarla para cuando pase el tiempo y uno diría, uy, qué pedazo, no puedo haber dicho eso
en ese tiempo, ¿no? Porque claro, Dios va procesando nuestra vida. Y lo que dijimos cuando teníamos 20, no lo dijimos cuando teníamos 30, no lo dijimos cuando teníamos 50, y así sucesivamente, ¿no? Lo difícil sería que lo que dijimos a los 20 lo sigamos sosteniendo a los 50, ¿no? Ahí estaríamos complicados, ¿no? Sería como que no atajamos una, no aprendimos nada, seguimos siendo rebeldes, jóvenes, impetuosos, vanagloriosos, porque la juventud es vanidad de vanidades. Si hay algo que posee un joven, es la vanidad, es la juventud, propio de la juventud. No es algo malo, sino es algo clásico que está en el 99,999, ¿no? El único que no tenía esto fue Jesucristo. El resto, todos. O sea que la vanidad es algo casi como que está incorporado con nosotros, pero es un proceso que debemos atravesar, que es desde la adolescencia hasta la juventud. Le tirás una bala, no le cabe ninguna, toda cae a tierra y después todavía te dice, eso es antiguo, eso era en la época de ustedes, en esta no. No, fue en toda época la vanidad de la juventud, que uno también lo atravesó. Cuando uno fue joven, vos que sabés, no es así. Y bueno, ahora es más completito. Los muchachos jóvenes nos dicen, anda a dormir. Nos mandan a dormir, ¿no? Es tremendo. Y dice, mire cómo sigue diciendo, semejante a los hombres, dice, a causa de su respuesta, semejante a los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. ¿Qué pasó con Job? Su mala manera de entender que era pecado, ¿no? Le dice, porque a su pecado le añadió rebeldía. O sea que empezó entendiendo mal y terminó siendo rebelde. ¡Wow! ¡Qué problemón!, ¿no? ¡Qué problemita tenía este Job! Es tremendo, ¿no? Y seguimos, mire lo que dice. En el 35 dice, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. Hay muchas veces que decimos, Dios se olvidó, ya Dios no me hace caso, o no hace caso de mi pedido, de mi petición, ¿no? Y la causa está delante de él, ¿no? Y por tanto, debemos aguardar la respuesta, porque todos queremos una respuesta ya, una respuesta ligera, pronta, ahí. Pedimos, es como un mensaje de WhatsApp, ¿no? En 5G. Hay telefonitos que son viejos y tardan, ¿no?, en llegar. Pero hoy vemos que el tiempo se ha acelerado y todo es instantáneo, todo es al instante. Y pensamos que de esta manera Dios tiene que obrar en nuestras vidas, al instante. Y no es así. Es en los tiempos de Dios y siendo que nos va a procesar si somos merecedores de lo que le pedimos. Como les decía en estos días atrás, uno le puede pedir y pedimos más. Si uno le pide a Dios un Ferrari y no tiene un lugar donde guardarlo, se va a estropear, ¿no? Y también corremos el otro riesgo de tener un auto de eso y no tener dinero para el combustible, o le queremos poner GNC, ¿no? Imagínense. Por eso que el proceso es propio de lo que Dios quiere llevarnos a entender. Dios más te quiere dar, más te va a procesar, ¿no? No es que más te da y menos te va a procesar. No. Al que más da, más le va a demandar. Así que tengamos presente y recordemos que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. O sea que no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. No es en los tiempos nuestros, es en el tiempo de Dios y no va. Con Dios esto no va. Va el tiempo de Dios. Y cuando hablamos del tiempo de Dios, es el tiempo Kairos.
y una característica para entender el tiempo Kairos de Dios, podríamos decir, ustedes han visto esos que preparan esas torres de dominó, esos caminitos que están semanas preparando todo el caminito, y van para acá y vienen la vuelta, y simplemente con un golpecito empieza, y en segundos, ¿no? En segundos se revela si la obra quedó bien hecha, ¿no? Pero el proceso duró mucho. Algo que queremos ya, o que lo vemos en décimas de segundo, ¿no? Podemos tardar quizás 2 minutos, 3 minutos en ver, pero el que armó ese proceso le costó primero entender los principios de cómo debía armarlo, y después simplemente accionar, ¿no? Y que eso tuviera éxito. Y nosotros decimos, qué pavada eso. Anda, ármalo. Ve tú y ármalo y entiende las cuestiones físicas, ¿no? Porque hay momentos que no es solo poner un... Nosotros todos pensamos así, pero cuando vemos que eso llena nuestro corazón y uno se queda asombrado, han tenido que aprender todo para que en segundo nosotros digamos, es una pavada. Yo creo que más de uno, si nos escucha, nos mira y nos mira de qué lado, diría el que lo armó, de qué lado le pego a este, que en 2 minutos ve el proceso que me llevó un mes en armar, ¿no? Horas en armar, y claro, una vez que eso se hace, se ve en minutos, pero el proceso fue doloroso. Alguien tuvo que estudiar, alguien tuvo que dedicarse, ¿no? Y nosotros queremos todo así, ¿no? Tengamos cuidado porque como hacemos así, lo único que hacemos es que los dedos retiñan y nada sucede, y no nos da bolilla, ni el perro, tengo la perra ahí durmiendo, ni la perra me da bolilla, ¿no? Tengamos cuidado de no querer hacer las cosas así, porque nos encontramos que no hay respuesta, ¿no? Miren lo que dice el 36. Contigo está el que es íntegro en conceptos. Eliú le dijo, contigo está el que es íntegro en conceptos, que no hay error, no hay cosa equívoca en él. En ti está, pero él todavía no alcanzaba a entender, porque seguía con que perdí la casa, perdí los chicos, perdí las cabritas, perdí la salud, perdí los amigos, ¿no? Fue mucho lo que tuvo que atravesar, pero era mucho lo que Dios tenía preparado más adelante, ¿no? Imagínense, 41 libros hablan de todo el proceso, y cuando Dios restituyó la vida de Job, bastó un solo libro de 17 versículos para contar la forma postrera, no la pasada, ¿no? Y uno cuenta, y muchas veces es como el ejemplo que les daba del dominó ese, uno ve tan sencillo, pero Job era uno más. No fue uno más, fue un distinto a esa época, ¿no? Imagínense que un libro le fue asignado para edificación de tu vida, de mi vida y de tanta gente, de tanta humanidad que se siente identificado con la vida de Job, ¿no? Todo lo que tuvo que atravesar por amar a Dios, ¿no? De eso se trata, porque él amaba a Dios, él en gran manera. Imagínense, perdió todo y él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Uno cuando ve eso dice, ¡wow! Pero la palabra de Dios dice que no hay perfecto más que el unigénito Hijo de Dios. O sea que el único perfecto fue Jesucristo. Y el resto, unos más, unos menos, en proceso,
uno más acercado a la perfección, pero todavía hay cositas. Y vemos que Job no fue la excepción. Él tuvo que mostrar que lo que él decía, que él portaba, no era tan así. No, acuérdate de engrandecer su obra. Miren qué tremendo. En el 36, 23 dice, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién le dirá a Dios esto? ¿Quién le ha indicado, por este camino tenés que ir? ¿Quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra. Pastor Ricardo Raúl Rolando ahí se nos ha conectado, ¿no? Miren qué tremendo lo que tuvo que atravesar Job, ¿no? Acuérdate de engrandecer su obra, ¿no? No somos quienes para decirle, por aquí tienes que caminar, ¿no? O quién para decir, me parece, Diosito, que te equivocaste, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, estaríamos tan complicados si quisiéramos hacer así. Qué impresionante. He aquí, dice el 36-26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Miren qué tremendo lo que Eliú le había marcado, ¿no? Es impresionante. En el 38 vemos que Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Y cómo lo hace? Sencillo. Ojo al piojo, a ver quién sabe más, ¿no? Y le hace una pregunta y lo mató. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Imagínense. En la tierra estaba. Habrá dicho Job, comeme tierra. ¿Para qué la hablé? ¿Por qué la agité? ¿Por qué me levanté en contra de Jehová, no? ¿Por qué quise confrontar al Omnipotente, no? Él no había entendido realmente todavía la gravedad de lo que había hecho sus palabras, ¿no? Porque él se sentía que él era víctima y que Dios lo había desamparado. No era víctima y Dios no lo había desamparado, ¿no? Él era víctima de áreas que todavía no se habían hecho presente y Dios no lo había desamparado porque tenía cosas más grandes para él, ¿no? Pero muchas veces hay procesos en los cuales solito nos metemos, solito tenemos que salir, ¿no? Porque Él nos guía, nos da la instrucción y después nos metemos en el baile, tenemos que salir solito. ¿Cómo entramos? Tenemos que salir, ¿no? Porque es una acción personal, ¿no? La instrucción tiene que ser dada y saber que por donde entramos tenemos que salir y volver a reconocerle como el Señor de nuestras vidas y reconocer su grandeza y decir, gracias Señor, tú me advertiste, tú me dijiste que no fuera por ese camino, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? En el capítulo 40, fíjense en el versículo 2, dice, es sabiduría contender contra el omnipotente, ¿no? Y el que disputa con Dios, responda a esto. En un momento Dios le dijo, bueno, escúchame, ¿dónde estabas tú cuando formé esto? ¿Dónde estabas cuando dividí las aguas? Cuando medí la tierra, cuando hice las montañas, cuando hice las nubes, ¿dónde estabas? Cuando formé al hombre, ¿dónde estabas? ¿No? Y yo creo que Job habrá dicho, ¿para qué le hablé? ¿No? Qué tremendo. Es impresionante entender, ¿no? Que muchas veces hay actitudes en nuestra vida que nos victimizamos
y el victimizarnos, el sentir que Dios nos abandonó, que Dios ya puso su mirada sobre otro, estamos confrontando a Dios, ¿no? Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto, dice. Y dice que ahí entendió. Entonces respondió Job a Job y le dijo, he aquí, yo soy vil. Vil. Entonces ahí pudo entender la grandeza de Dios. Dice, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, y una vez hablé, mas no responderé, y aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Había entendido que de la manera que él se victimizaba, quería confrontar a Dios. Había un doble mensaje en decir, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy bueno, soy justo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no otro, no? Entonces cuando nos ponemos en ese lugar, nos ponemos en lugar de Dios y decir, bueno, a este sí, a este no, a este le pego un plumazo y con aquel, bueno, ese lo tengo en stand-by, ¿no? Entonces, como Dios es justo, ahí él pudo entender que había cometido un error de abrir su boca y que con sus dichos había desautorizado o confrontado a Dios. En el 46 dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás, ¿no? Y le volvió a hacer preguntas impresionantes, ¿no? Preguntas que el hecho solamente de hablar, hacer mención, no tenemos explicación, ¿no? Dice, ciertamente los montes producen hierba para él y todas las bestias del campo retozan allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cabañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su nombre, los sauces del arroyo lo rodean. Y no tenía palabra. ¿Por qué? Porque hay secretos que Dios revela y hay secretos el cual no tiene que revelar porque no es necesario que así suceda, ¿no? Y dice en el 41, 11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y todo lo que hay debajo del cielo, miren lo que dice, es mío. Todo lo que hay debajo del cielo, dice Jehová, es mío, ¿no? Imagínense contender contra el Creador, ¿no? Qué impresionante, qué impresionante. Y después que esto sucedió, Job entendió que había abierto su boca y que sus dichos habían ofendido a Dios. Él había notado que había habido muchas cosas buenas, pero también había cosas que estaban dentro de él que él no conocía, ¿no? Orgullo, un poco de vanagloria, un poco de insensatez, porque había actuado como una persona insensata, una persona poco madura en Dios, porque se había olvidado de que Dios es Dios y uno es creación, ¿no? Miren qué tremendo. Y vamos al 42, ¿no? Miren lo que dice. Confesión y justificación de Job. Y respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Miren qué tremendo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué es lo que hablaba? Lo que no entendía. Meses necesitó, ¿no?, para poder llegar a esta conclusión.
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y le dice el 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Acá el corazón de Job se había desnudado, se había volcado delante de la presencia de Dios y le decía, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y este versículo fue como un golpe, un macetazo. Estaba acá hoy y me llegó de una manera que cuando me quise dar cuenta brotaba de mi corazón, de mis ojos, brotaban lágrimas. Miren lo que dice el 5. Si tienes una virome, marcala en tu Biblia, y fíjense lo que dice Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cuántas veces, no? De oídas le hemos oído, mas nuestros ojos no le podían ver. Acá vemos que Job entendió que todo el proceso que él tuvo que pasar era para que el nombre de Dios fuera glorificado en él y para que él pudiera declarar que de oídas te había oído. Muchas veces hay gente que ha oído y uno dice, ¿pero me entendiste? Sí, te escuché. Lo escuchó además. De oídas te había visto, pero sus ojos no le conocieron. Pero dice acá, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco. Así él decía, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza por lo que había hecho, por lo que había dicho, por todo lo que había atravesado. Había pecado contra Dios y aún contra él mismo, ¿no? Porque a través de la incongruencia de querer analizar lo que no tenía que ser analizado, a Dios hay que obedecerle, no hay que hacerle planteos, no hay que replantearle ni el por qué ni para qué. De Él es todo. Entonces no entremos en ese lugar. Muchas veces hay gente que le gusta analizar el último punto, y en el análisis de la palabra sus mentes pegan un viraje y se encuentran que se apartan de Dios, ¿no? Porque dice que el mucho estudio es fatiga de la carne y el mucho conocimiento hace que la mente humana quiera entender la razón de cada cosa, ¿no? A Dios no tenemos que preguntarle el por qué, ni el para qué, solamente sabemos que a Él debemos obedecerlo, no debemos decirle, bueno, pero yo hago esto si vos me das aquello, ¿no? No hay intercambio, no hay manera de negociar, ¿no? Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Nada, hay cosa oculta que Él no pueda ver, ¿no? Yo hoy puedo estar de acá, puedo estar charlando con ustedes, soltando una palabra, y por ahí apagar el micrófono y decir, ya está, ¿no? Dios sabe lo que está en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Y dice el 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, y tú y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Pero pues tomamos a 7 becerros, 7 carneros, e ir a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud
como mi siervo Job. ¡Wow! Miren qué tremendo. Miren qué tremendo lo que le dice. El 7. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. A pesar de todo lo que había acontecido en la vida de Job, él había hablado correctamente. Y dice: ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Los mandó que fueran por ellos mismos, ¿no? Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, a él, solamente a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. ¡Wow! Fueron pues Elifaz temanita, Bildad, Sujita y Sofar Namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¡Wow! Miren, estos que decían hablar de parte de Dios, pero habían enojado a Dios, ¿no? Muchas veces tengamos cuidado si con decir que hablamos, Dios me dijo, Dios me habló, Dios soltó una palabra, y es palabra de hombre, palabra emocional, palabra que puede direccionar equivocamente, ¿no? Tengamos mucho cuidado, ¿no? De que esa palabra ofenda a Dios, porque dice que tuvieron que llevar 7 becerros, 7 carneros, 7 becerros y 7 carneros, y llevárselo y hacer un holocausto a mi siervo Job, y él orará, y ahí a él, solamente a él, oiré, ¿no? Y miren lo que dice el 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. ¿Escucharon bien? Todo el padecimiento que había atravesado Job, Dios, acá está, no está más. Dios lo había sacado. Quitó Jehová la aflicción de Job, pero también sacó la aflicción de su espíritu. No solo lo natural, lo que se podía ver, sino lo que no se podía sentir, ¿no? Sacó la aflicción, la angustia, el dolor, las cosas que no podía entender, él ahí las pudo entender. Y dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, comieron con el pan en su casa. Comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de oro, una pieza de dinero y un anillo de oro. Miren qué tremendo, ¿no? En los momentos de dificultad, todos se habían hecho humo. Nadie había quedado con él. Pero cuando Dios restituyó aún al doble lo que tenía, aparecieron la familia, ¿no? Muchas veces en los momentos de tristeza, en los momentos de lucha, en los momentos del proceso, te encontrás más solo que Adán en el día del Padre, ¿no? Pero cuando Dios restituyó
al doble lo que tenía, ahí aparecieron las familias y se condolieron y seguramente alguno le dijo, yo estaba orando por vos, yo le pedí, ni se quisieron acercar a Job, ¿no? Dice que en los momentos tristes, tengamos cuidado, ¿no? Que en los momentos difíciles vemos que estás solo y Dios, solamente con Dios frente a ti. Gloria a Dios, ¿no? Saber que Dios está en el asunto y con nosotros. Y que en el momento que Dios restituye, ahí te encontrás que la casa está llena, ¿no? De golpe y porrazo, de caminar solo, errante, pasó a tener toda la familia y todo lo abrazaba. Se condolieron, dice, con él. Pero cada uno trajo, dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y el 12 dice, y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas y 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Capú, ¿no? No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, ¿eh? Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. No solo que les dio la herencia a sus hermanos, también les dio herencia a sus hijas, sus mujeres, porque era tanto lo que Dios le había devuelto, ¿no? Porque su postrera situación fue el doble de lo que primeramente él había sido delante de Dios. Así que si en la primera etapa él había sido perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, en su segunda oportunidad que Dios le daba a él, habría sido aún mucho más perfecto, mucho más recto, mucho más temeroso de Dios, pero por sobre todas las cosas, con el temor de que ya había sido procesado y habían sacado de él, Dios ya había sacado de él todo eso que brotaba y que hacía tanto daño, ¿no? Todo eso que no dejaba entender qué es lo que Dios quería decir. Miren qué tremendo. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días, o sea, con largura de días. 140 años vivió Job. Qué hermoso, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas este libro es maravilloso, porque nos muestra que sea cual sea nuestra situación en Dios, debemos ser procesados. Y que en el proceso, sin lugar a dudas, van a aparecer cosas que ni nosotros sabíamos que estaban, ¿no? Por ahí nos olvidamos, por ahí ni nos conocimos, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, una característica que Job entendió y que en el libro de la vida, que es la palabra de Dios, nos deja, es una instrucción para que podamos reconocer que en vano confrontar con Dios, porque sea lo que sea, Él está en control de nuestras vidas. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento. Padre amado, en el transcurso de esta semana hemos estado instruyéndonos en el conocimiento de tu Hijo Job
Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida de él, por el proceso que tuvo que atravesar, el cual hoy nos enseña que en los momentos difíciles tú nos has procesado porque querías sacar lo mejor de nosotros. En los momentos que no entendíamos, muchas veces confrontamos y ofendimos tu persona con nuestros dichos, Señor. Te pido, Padre amado, que tú cambies nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, para que tu presencia cumpla el rol en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos saque, nos purifique y nos cambie de todo error. Padre amado, te pido que en esta noche cada uno que esté escuchando, oyendo o viendo en el transcurso de ahora o de la semana este video, tu Espíritu Santo haga traer convicción de error y pueda hacerle entender que en ti somos más que vencedores. Damos las gracias, gracias por la paciencia que nos han tenido todos estos días. Vamos a ver con qué nos sorprende Dios. Hay mucho atractivo en la palabra de Dios, que cada uno te deja algo impresionante para tu vida. Ahora sí. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios Amén. en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Recuerden, mañana 21:10 estamos con Cenando con el Señor, y 23:10 con Tiempos Nuevos. Un beso muy grande, Dios te bendiga.